falsas concepciones en el mundo cristiano acerca de el amparo divino, el cuidado de Dios para con sus hijos en relación al dolor, al sufrimiento. No necesariamente en cuanto a los peligros, sino en cuanto al sufrimiento. Hay un capítulo que ha sido el amuleto, dicho de alguna manera, de muchos que profesan la fe en el Dios verdadero, y es el Salmo 91. Creo que todos conocemos este salmo. Voy a leer solamente el versículo 1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Existe una falsa concepción acerca del amparo divino y en lo particular en cuanto a este salmo, puesto que sabemos que muchas familias mantienen una tradición de tener la Biblia abierta en este salmo. En una oportunidad visité una casa que tenía esa tradición, y esa página estaba, el par de páginas que estaba ahí, amarillas, llenas de polvo, y las otras blanquitas, pero esa amarilla. Entonces existe cierta inclinación a pensar que es un tipo de amuleto que repele, no sé cómo lo llamarán. No sé si los espíritus, las malas vibras, no lo sé. Pero existe una percepción de que por el hecho de tener la Biblia abierta en ese salmo hay un amparo especial o particular sobre la casa. Bien, falsas concepciones acerca del amparo divino. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, cercano a Dios, cercano a Él, morará bajo la sombra del Omnipotente. Algunos asumen de este pasaje que el hecho de que Dios esté al amparo o al cuidado de aquellos que se aferran o se arriman a Él, eso implica que el dolor, que la aflicción no va a llegar a esa vida, no va a llegar a esa casa. ¿Qué tan cierto será esa percepción, esa concepción del pasaje? No sé si usted se ha dado cuenta, amados hermanos, pero los que más problemas tienen en cuanto a el hecho de que el creyente debe pasar por el dolor o pasa por el dolor como tal, son precisamente los evangélicos. Por ejemplo, he escuchado decir que la pobreza es una maldición. He escuchado a evangélicos decir que la pobreza es una maldición. Es decir, que si tú eres pobre y si tú sufres porque eres pobre, es porque tú estás maldito y Dios quiere darte libertad y Dios quiere darte bendición. La pobreza es una maldición. Si tienes problemas financieros es porque algo hay sobre tu vida y tú tienes que ser liberado de ese yugo de la pobreza. Yo no he escuchado a nadie más que a evangélicos afirmar cosas como esas. Perdónenle que lo diga, barbaridades como esas. Bien. En cuanto a las enfermedades, he escuchado decir, y se los compartía, creo que la semana pasada, un reconocido predicador afirma que un verdadero creyente no tendría ni siquiera que pasar o sufrir un dolor de cabeza, porque como el Espíritu Santo está en uno, entonces el Espíritu Santo a uno lo guarda de esas enfermedades, según algunos que dicen ser evangélicos. En una oportunidad estaba en una asamblea donde se estaba llevando a cabo un culto y quien estaba adelante, quien estaba dando un mensaje o motivando a los que estaban ahí en un acto de aparente alabanza, le decía: tienes que declarar, la enfermedad no llegará a mi casa, la muerte no me tocará, como si la muerte fuera algo muy terrible para el creyente, cuando el apóstol Pablo dice que él tenía deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, así como yo lo he hecho, pero son aquellos que profesan ser evangélicos, aquellos que tienen la peor convicción o la peor concepción en cuanto al creyente y el sufrimiento. Qué lamentable, estamos en tiempos de crisis dentro de la iglesia, por eso necesitamos mantenernos firmes en la sana doctrina. Nos preguntamos, ¿el sufrimiento es una realidad en la vida del creyente? ¿El creyente está expuesto al sufrimiento, al dolor, a la angustia, a la tristeza, a la desilusión, al dolor interno? ¿Es necesario que el creyente pase por etapas de sufrimiento? Bien. Pero hay otra ocasión en la cual el apóstol Pablo está dando un discurso a ministros de las iglesias en su primer viaje misionero. No es necesario que lo busque, pero si lo quiere anotar, le voy a leer un versículo que está en Hechos, capítulo 14, versículo 22, el cual dice, esto le dijo Pablo a los hermanos, a creyentes. Mire, voy a leer el 21 para que entendamos lo que está diciendo. Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, el primer viaje misionero de Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, y escuche esto,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en esa plenitud, en la gloria celestial. Es decir, el creyente está puesto en este mundo para sufrir. Estamos expuestos al sufrimiento, estamos expuestos al dolor, estamos expuestos a la angustia. Ahora, el sufrimiento en la vida del creyente no solamente es necesario que pasemos por el dolor o por las tribulaciones, sino que es propio del creyente. Es como una vez escuché al pastor Alex Montoya decir, el soldado está puesto para sufrir, ese es el trabajo del soldado, sufrir, cumplir su misión con sufrimiento. El creyente, sobre todo el pastor, el ministro, decía, está puesto para sufrir en esta vida. Es parte de la obra, es parte del trabajo. Entonces, asimismo para el creyente, el sufrimiento es parte de nuestra vida, es una parte esencial. ¿Por qué razón el sufrimiento es esencial para el creyente? Es lo que vamos a ver y es lo que David acaba de exponer en estos versículos. ¿Qué relación tiene el sufrimiento en la vida del creyente o qué función cumple el sufrimiento en la vida del creyente? Primeramente, el sufrimiento en la vida del creyente está presente, es decir, es una realidad. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y consideramos la vida de aquellos que han profesado genuinamente la fe, nos damos cuenta que todos tienen un factor en común y un común denominador, y es que todos han experimentado etapas de sufrimiento. Nosotros vamos a la palabra de Dios y nos encontramos con un hombre que fue reconocido por su obediencia a Dios. Y enfocamos nuestra mirada en la historia de Noé. A Noé se le mandó construir un arca en un mundo donde, según se afirma, hasta el momento no había llovido jamás. Porque en ese momento el agua no caía del cielo, el agua subía de la tierra a los cielos, según lo que tenemos ahí en Génesis capítulo 2. Entonces nunca había descendido agua de los cielos y Dios le manda a Noé construir un arca porque él va a enviar un diluvio. Se afirma que Noé se tomó 100 años en construir esa arca para poder sobrevivir al diluvio que Dios había de enviar sobre el planeta entero. Y el apóstol Pedro nos dice en el Nuevo Testamento que Noé predicaba a medida que él construía el arca. Y nosotros nos podemos imaginar la tensión, el sufrimiento que pasó Noé, construyendo al mismo tiempo predicando arrepentimiento y viendo el rechazo de la gente al mensaje de Dios para sus vidas, que se arrepientan de sus pecados. Nos imaginamos ese dolor. Imagínense, usted y yo sufrimos cuando alguien en la micro nos rechaza el tratado. Usted y yo sufrimos cuando aquel familiar que amamos rechaza el mensaje del Evangelio. Imagínese sentir el rechazo de una multitud a medida que estamos construyendo algo que nunca se ha visto para algo que nunca ha sucedido, que era un diluvio. Imagínese el dolor que sufrió Noé después del diluvio, cuando nos relata la Biblia, el pecado que Cam cometió. Dice que vio la desnudez de su padre. No vamos a profundizar en qué significa eso, pero fue un gran pecado. El sufrimiento en el corazón de un hombre justo, de un hombre obediente, de un hombre que cumplió la voluntad de Dios en su vida. El justo entonces está expuesto al sufrimiento definitivamente. Sí, consideramos la vida de Abraham, aquel que ha sido conocido por siglos como el amigo de Dios. Y nosotros vemos cómo Abraham experimentó el dolor y el sufrimiento cuando se enteró de que su sobrino había sido raptado por aquellos reyes que estuvieron en guerra, que estuvieron en pugna. Los reyes vencedores arrasaron con la tierra de Sodoma y Gomorra y se llevaron a su sobrino. Entonces Abraham, imagínese, Abraham no tenía hijos, lo más cercano que tenía era su sobrino. Entonces, junta a sus hombres, junta a sus siervos y va a rescatarlo. Imagínese el dolor, la tensión, la ansiedad, el afán por rescatar a su ser querido. Imagínese el dolor y la tensión de Abraham cuando engendra un hijo llamado Ismael y tiene que separarse de su hijo y despedir a la madre del niño y a su hijo. Imagínese ese dolor de un papá por un hijo. Imagínese el dolor de Abraham, la tensión y la presión cuando Dios le pide a su hijo Isaac en sacrificio. Dios lo estaba probando, pero imagínese el dolor en el corazón de Abraham. El hombre justo está expuesto al dolor. ¿Qué decir de José, quien sufrió el desprecio y el abandono por causa de su integridad, por causa de su santidad y la envidia que despertaba en sus hermanos? ¿Se puede imaginar usted ser vendido por sus propios hermanos a una tierra extranjera donde usted no conoce nada, ni el idioma, ni la cultura, ni la comida, ser vendido como un esclavo a una tierra extranjera?
Bueno, imagínense. ¿Qué decir de Moisés? Usted muchas veces afirma o se siente como el único creyente en su barrio o el único creyente en su familia. Y usted a veces tiene que lidiar con los problemas de sus amigos o familiares que no son creyentes. Imagínense cuánto es ese sufrimiento de Moisés, que tuvo que lidiar con una nación completa que estaba en constante rebeldía con el Señor. La tensión que Moisés sufrió en su ministerio fue tal que Moisés le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Sabía eso? Moisés deseó la muerte. Está ahí en Números capítulo 11. Moisés le dice a Dios: te ruego que ahora me quiten la vida. Yo no puedo soportar a este pueblo, yo no lo engendré. Dice Números capítulo 11: concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que yo lo lleve en mis brazos a la tierra que tú prometiste. Entonces Moisés se quejó ante Dios, como muchos a veces nosotros lo hacemos con aquellos que causan dificultad y problemas. Decimos: Señor, yo no soy el papá, yo no soy la mamá de esta persona para estarlo soportando. Es una expresión bastante fuerte, pero legítima, por el dolor que estaba sufriendo Moisés en esa ocasión, en ese momento. Entonces el creyente, aquel que verdaderamente quiere honrar a Dios con su vida, está expuesto al dolor. El sufrimiento, la tensión, la presión ha de ser parte de la vida del creyente. Es una realidad. Es más, los justos son más propensos al sufrimiento que aquellos que no procuran vivir en la justicia de Dios. Es decir, que si usted quiere honrar a Dios con su vida, usted está más propenso a sufrir que la gente del mundo. A veces el mundo nos mira a nosotros y encuentra que nuestra vida es un poco miserable, porque pasamos de prueba en prueba, de dificultad en dificultad. Mientras que ellos se pasan de jolgorio en jolgorio. Bien, eso a la vista de ellos. ¿Por qué razón? ¿Por qué el justo está más propenso al sufrimiento? Primero, porque cuando el creyente, cuando aquel que procura vivir en la justicia de Dios, pasa por dificultades, pasa por dolor, pasa por aflicción, el creyente no busca salidas ilegítimas a ese dolor. Es decir, lo recibimos como una etapa o un periodo enviado por Dios. Nosotros no le huimos al sufrimiento. Cuando llega una etapa de dolor a nuestra vida, nosotros la asumimos como una prueba y procuramos con valentía pasar por en medio de esa prueba. Aquel que no procura vivir en la justicia de Dios, cuando llega el dolor a su vida, busca escapatorias a ese dolor y a veces, lamentablemente, escapatorias ilegítimas, que al fin y al cabo acarrean más problemas a su vida. Por ejemplo, ¿usted cómo se siente cuando comete un error? Nos sentimos bastante mal, experimentamos un dolor en nuestro corazón. Bien, cuando el inconverso comete un error, experimenta la misma vergüenza, experimenta el mismo dolor. La diferencia es que cuando el inconverso comete un error, intenta tapar ese error con mentiras, intenta tapar ese error con justificaciones de sus faltas, de sus problemas, de su engaño, y levanta una muralla de mentiras para tapar el error personal. Entonces busca salidas ilegítimas a su dolor, a su vergüenza, a su aflicción. En cambio, cuando el justo comete un error, comete una falta, asume su pecado, confiesa, pide perdón y asume las consecuencias de ese error. Y aprende a esperar en Dios en medio de ese sufrimiento. Eso, a modo de ejemplo. El creyente entonces aguarda sin escapatorias ilegítimas. ¿Por qué otra razón el justo está más expuesto al sufrimiento? Porque el justo tiene la responsabilidad de sufrir con los que sufren. Si usted procura vivir en la justicia de Dios, hay un mandamiento directo de parte de Dios para su vida. Y está en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 15. Se lo voy a leer rápidamente. Gozaos con los que se gozan. Amén, decimos nosotros. Pero luego dice, llorad con los que lloran. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios para nosotros, y es que nosotros tenemos que estar con los brazos abiertos para recibir a aquel que está sufriendo. Y nosotros tenemos que asumir como propia muchas veces esa instancia de dolor. De tal manera que nosotros, nuestra iglesia en lo particular, debe recibir a aquella familia que está de luto y que necesita un lugar donde velar a su muerte. La iglesia tiene responsabilidad de abrir sus puertas y compartir el dolor con ellos. La iglesia tiene la responsabilidad de comprometerse con ese servicio espiritual. Y ahora aprovecho de dar un aviso. Nosotros como creyentes debiéramos dar el ejemplo en esas instancias de luto, de dolor, de duelo. Es decir, nosotros vamos a acompañar a aquel que está de luto, pero nosotros estamos en compañía con ellos en silencio. Porque aquellos que no tienen la prudencia de Dios en sus vidas son los que van a velorios y a funerales a tirar chistes. Pues se ha dado cuenta que a veces uno llega al velorio y no sabe si está entrando a un funeral o si está entrando a un club social.
Porque la gente afuera está tirando chistes, está fumando, están molestando, se están jugando con los niños, adentro están comentando y están los familiares cercanos cerca del féretro llorando a su muerte. Entonces nosotros debiéramos dar ejemplo en esas instancias. Si no estamos abriendo las puertas o si no estamos en una instancia de abrir las puertas para recibir a esa familia en dolor, nosotros vamos y les acompañamos en silencio y en prudencia. Porque tenemos que compartir eso, tenemos que apropiarnos del dolor ajeno y compartir con el que está sufriendo. Por eso también estamos expuestos al sufrimiento, porque nos apropiamos del dolor ajeno. El justo también está más propenso al sufrimiento que el incrédulo o que el impío por causa de su santidad. Escuchen lo que dijo el apóstol Pedro en cuanto a esto. Esto está en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8. Dice lo siguiente. Dice el versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de ellos, de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, entre los sodomitas, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El incrédulo, el impío, el que no procura la justicia de Dios, ve la maldad del mundo y se goza con la maldad. Ve programas inmorales en la televisión y los disfruta. Ve el noticiario cada noche y le da lo mismo. El justo, el que procura la justicia de Dios y el que tiene la sensibilidad de Dios en su vida y ese deseo de santificarse cada día, ve el pecado del mundo y se duele y se encierra a llorar en su pieza y a orar por su país. El que procura la justicia de Dios, el que está ligado al Dios Todopoderoso, cuando ve esa inmoralidad en la televisión, procura o cambiar el canal o apagar esa televisión, porque eso aflige su alma. Y aflige el alma del justo ver cómo la familia, cómo los amigos se deleitan en esa maldad, en ese pecado. ¿Se da cuenta que estamos más expuestos al sufrimiento que la gente que no conoce a Dios? Entonces, la primera realidad es que el sufrimiento está presente en la vida del creyente. Una persona que profesa la fe, pero nunca experimenta dolor en su corazón, nunca experimenta tristeza, tiene que autoexaminarse. ¿Bien? Segundo, el sufrimiento en la vida del creyente tiene propósito. Nosotros no sufrimos porque sí. Dios en su infinita sabiduría e inteligencia tiene un propósito para el creyente en medio del dolor. Cuando usted y yo sufrimos, no es porque a Dios se le escapó de las manos. No es porque Dios le estaba poniendo atención a otro creyente y se olvidó de nosotros y por eso nosotros entramos en sufrimiento. Eso no es así. Cuando nosotros sufrimos, esa instancia incluso es parte del propósito de Dios para cada uno de nosotros. El primer propósito del sufrimiento es el siguiente. El sufrimiento perfecciona la esperanza futura del cristiano. Cada vez que usted está sufriendo, sea cual sea la razón o el causante de ese dolor, usted puede contrastar esa instancia, ese dolor, con la gloria celestial. Entonces usted dice, estoy sufriendo una división familiar. Y eso me tiene afligido. Y esto me conduce al llanto. Pero algún día voy a estar en esa gloria eterna, donde allá todos seremos uno y a una voz vamos a honrar y glorificar a Cristo. Entonces usted tiene una esperanza, una seguridad de un futuro que ha de experimentar genuinamente. Por tanto, ese dolor le ayuda a anhelar más esa gloria celestial. Usted está sufriendo por alguna enfermedad y usted está diciendo, este cuerpo se ha marchitado con los años. Me duelen mis piernas, me duelen mis brazos, me duele mi cuerpo, estoy sufriendo, estoy dolido. Pero la palabra me promete que algún día este cuerpo, luego de volver al polvo, ha de levantarse. Y el estar para siempre con el Señor. Y en la gloria eterna no habrá más llanto y no habrá más dolor. Ese dolor por esa enfermedad refuerza la esperanza del cristiano, del creyente, de algún día estar en la gloria eterna. Espero estar dándome a entender con lo que estoy diciendo. Cualquiera sea la instancia de dolor o de sufrimiento en la vida del creyente, ese dolor ha de perfeccionar nuestra esperanza. Por eso el creyente debiera ser considerado como aquel que vive pensando en el futuro y no se ahoga en su presente, sino que en medio del dolor presente mira hacia adelante y dice, mi esperanza cada día es mayor. Segundo, el propósito del dolor en la vida del creyente es el siguiente. El dolor manifestará la compañía divina. Dentro de nuestro dolor, dentro de nuestro sufrimiento, se manifiesta la presencia de Dios.
Voy a citar solamente, no profundizar en él, pero el capítulo 40 del libro de los Salmos. Pacientemente esperé a Jehová. Es decir, que Dios tiene el momento para manifestarse. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En medio del sufrimiento, del dolor, es que podemos experimentar la respuesta divina a nuestras oraciones. Dios se hace presente, Dios se muestra cercano. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, en nuestro dolor, en nuestra aflicción, Dios se manifiesta como Salvador, porque nos salva de esa instancia de dolor y de sufrimiento. Esto es algo que usted y yo, amado hermano, tenemos que tenerlo muy claro y nunca olvidarlo. Todo dolor, todo sufrimiento se acabará. Se afirma, hace un tiempo atrás escuché una estadística que decía que las personas que se suicidan, porque cuando una persona se suicida, por lo general, no siempre, pero por lo general, deja un pequeño testamento, deja una carta. Y se dice que el mayor porcentaje de las personas que cometen suicidio, que atentan contra su propia vida, es que en su presente no encontraron esperanza del futuro. Es decir, llegaron a sentir que ese dolor que estaban sintiendo iba a durar para siempre. Las personas que atentan contra su vida no atentan contra su vida por lo que ocurrió en el pasado, sino porque en su presente intentan mirar al futuro y piensan que ese dolor nunca se va a ir. Entonces dicen, yo prefiero acabar con este dolor ahora porque este dolor nunca se va a ir. Bien, pero aquí este pasaje nos muestra que en medio del dolor y del sufrimiento, Dios se manifiesta como el Salvador, como el que nos rescata, el que nos saca del pozo, de ese lodo cenagoso, de ese lodo espeso. Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo 2. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, que cuando estamos en una instancia de dolor, tenemos que saber primero que Dios escucha nuestra oración porque se muestra cercano. Segundo, nos rescata porque se manifiesta como Salvador. Pero tercero, Dios ha de restaurarnos de ese dolor que estamos experimentando. El dolor en ciertas instancias puede ser muy fuerte, puede ser muy profundo, pero aunque usted no lo sienta en ese momento, tiene que creer de que Dios lo va a sacar de esa situación y Dios le va a restaurar a una relación genuina y plena con Él y un estado de estabilidad. Porque los hijos de Dios no son perdedores, los creyentes no son fracasados, somos más que vencedores. Entonces Dios escucha nuestra oración en el dolor, se acerca a nosotros, nos rescata y luego nos restaura. Y nos restaura a tal punto que el versículo 3 del Salmo 40 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces esos son los movimientos que experimenta el creyente cuando está en el dolor. El impío, el incrédulo no tiene esta garantía, pero nosotros sí. Bien, entonces el dolor en la vida del creyente tiene propósito. Perfecciona la esperanza futura y manifiesta la compañía divina. No lo olvide jamás. En su sufrimiento, en su dolor, usted nunca va a estar solo. El dolor en la vida del creyente es determinante. Es decir, las instancias de sufrimiento van a manifestar quién verdaderamente es usted y cómo verdaderamente es usted. Es muy fácil fingir en medio del placer, comportarnos de una manera artificial. Eso es muy fácil, lo hace cualquiera. Es muy fácil ser fieles a Dios, entre comillas, cuando todo marcha bien. El dolor, el sufrimiento va a manifestar si verdaderamente somos justos o si somos injustos en esta vida. El dolor, la aflicción, la tristeza, la presión va a manifestar si verdaderamente tenemos una relación con Dios o si no tenemos una relación con Dios. El dolor en la vida del creyente es determinante. El Salmo capítulo 34, versículo 22, dice lo siguiente: Jehová redime el alma de sus siervos. Es decir, Dios rescata a los que son suyos. El que es justo, el que tiene una relación genuina con Dios, cuenta con la compañía divina, cuenta con el rescate divino, cuenta con la restauración divina, como ya se lo mencioné, y cuenta con la perfección divina sobre la vida propia. Es decir, aquel que es creyente debe entender que cuenta con la compañía de Dios, con que Dios lo va a rescatar, con que Dios lo va a restaurar y con que Dios lo va a perfeccionar. Por tanto, si usted es creyente, usted debe tener claro esto en su mente y en su corazón, porque con estas convicciones es que usted va a poder soportar y sobrellevar situaciones de dolor y de aflicción. Necesita este fundamento bíblico para su vida.
Y eso va a manifestar si verdaderamente usted mantiene una relación genuina con Dios. Si usted puede aferrarse a las promesas del Eterno, entonces usted va a pasar el sufrimiento y usted va a salir victorioso. Así se va a manifestar su integridad, su relación con Dios. A veces vamos a salir muy golpeados del dolor, de la tristeza, pero el Señor nos va a sacar. Porque cuando el soldado va a la guerra, llega con su armadura sucia a su base militar. Vuelve a su hogar cansado y abatido, pero victorioso. Entonces el creyente va a sufrir, va a pasar dolor, pero va a ser rescatado del dolor. Y se va a aferrar a las promesas de Dios. Bien, eso caracteriza o debiera caracterizar al creyente. Lamentablemente hay creyentes que se olvidan de estas garantías que tiene. Lamentablemente. Pero como les digo, estas cualidades deberían caracterizar al creyente, que se puede aferrar a las verdades del Eterno y perseverar en el medio del dolor hasta salir de él. Sin embargo, los malvados son arruinados por el dolor. Los creyentes son preservados, pero los malvados son arruinados. El versículo 21 dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Estuve meditando durante la semana en esto y reflexionaba en lo siguiente. Hay ciertas instancias bíblicas en las cuales pasaron tanto justos como injustos, y los resultados fueron muy diferentes. Piense un poco usted en la vida del rey David. El rey David llevó una vida de película. Siendo un muchacho se enfrentó con un gigante. Y luego de llegar victorioso de esa guerra comenzó una persecución de parte del rey. Note esto, el rey persiguiendo a un muchachito porque le tenía celo de que le iba a quitar el trono. La vida de este joven David corrió peligro muchas veces. Es más, cuando escribió el Salmo 34 que estamos estudiando es porque lo estaban buscando para matarlo. Pero Dios lo preservó en medio de esa aflicción constante en su vida. Incluso siendo rey, sus propios hijos se sublevaron y le quisieron quitar el trono. Y aún en guerra, en el campo de batalla, David temió por su vida, porque estuvo expuesto a la muerte. Pero el Señor lo preservó y lo sacó, lo rescató de esas instancias de dolor y de peligro. ¿Cuál es el punto? Que David confió en Dios. Y al término de sus días escribió ese capítulo de Salmos, capítulo 18, paralelo con 2 de Samuel, capítulo 23. Y hablo de cómo Dios lo rescató. Sin embargo, ¿usted recuerda cómo Saúl terminó sus días? Porque poco se habla del rey Saúl. Se habla del rey Saúl en esos episodios cuando estaba celoso de David y cuando lo perseguía. Pero poco se habla de la muerte de Saúl. ¿Recuerda usted cómo murió Saúl? Se lo voy a leer. 2 de Samuel, capítulo 31. Dice el versículo 3 y el 4. Y arreció la batalla contra Saúl, así como muchas veces arreció la batalla contra David. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así terminó Saúl sus días. Atentó contra su propia vida en medio del campo de batalla. Mientras que David, en todo momento de tensión y de sufrimiento y de aflicción, confió en Dios. Podemos notar la diferencia entre el que es justo y el que es injusto. Tengo un segundo caso. Al mismo rey David, su hijo Absalón se le rebeló y quiso tomar su trono, quiso tomar su lugar. David tuvo una actitud que a veces nosotros no entendemos. Tomó su gente, tomó sus bienes y huyó. Y su hijo Absalón se sentó sobre el trono de David su padre. Y David huyó, pero luego fue restaurado al trono. ¿Bien? Pero aunque David dejó el trono y salió corriendo por su vida, aún así confiaba en Dios. Lean su casa 2 de Samuel del capítulo 14 hasta el capítulo 20. Y va a ver cómo David confiaba en Dios aún en medio de esa difícil situación. Cuando se le subleva a alguien y le quiere quitar el trono, David confía en Dios. Hubo un rey en la región norte de Israel, y esto se relata en 1 de Reyes 16. Voy a leer el versículo 18 para que veamos cómo el injusto reacciona ante una situación muy similar a la que David pasó. 1 de Reyes, capítulo 16, versículo 18. Nos habla del rey Zimri. Dice así la palabra de Dios. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. No tenía cómo apoyarse en Dios, no tenía promesa de Dios para su vida. Atentó contra su vida y se quemó a sí mismo junto con el palacio. Se dan cuenta cómo en una situación muy similar una con otra, el justo
es rescatado, es preservado porque confía en Dios, mientras que el impío es arruinado en esa situación de dolor. Y yo creo que el caso más común, y que aquí no es necesario leer pasajes bíblicos porque ya todos conocemos este caso, es el caso de los discípulos, de los apóstoles de Cristo. Hubieron 2 apóstoles de Cristo que pasaron una situación muy parecida. Incluso si la palabra de Dios no nos hubiera dado detalles de lo que pasó después, podríamos llegar a sospechar que fueron cómplices y que estaban tramando algo los 2. Judas Iscariote y el apóstol Pedro. Uno traicionó al maestro y lo vendió. El otro lo negó, teniéndolo al frente. La misma noche, el mismo maestro, la misma situación. 2 términos muy diferentes. Uno atentó contra su propia vida y se colgó. El otro lloró amargamente. Y el Señor lo restauró. Lo negó 3 veces. Y cuando el Señor Jesucristo resucita 3 veces, Cristo le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas? Y las 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. Lo restauró, lo perdonó, lo rescató, lo limpió, lo sanó. Y luego tenemos al Pedro, porque en los evangelios tenemos al Pedro que interrumpe, al Pedro que es torpe con sus palabras, al que dice cosas, y todos decimos, ¿cómo Pedro dice eso? En los evangelios tenemos al Pedro que le dice, Señor, ningún mal te acontezca, y el Señor dice, apártate de mí, Satanás. En los evangelios tenemos al Pedro que ve las olas y se hunde. Ese es el Pedro que tenemos en los evangelios, el Pedro que niega a Cristo. Pero el Pedro, después de la resurrección, es totalmente diferente. Predica y se convierte en 3.000. Predica y otros 1.000 se convierten. Tenemos al Pedro sufriente por el Evangelio. Al Pedro que escribe las cartas de Pedro. Un Pedro distinto. Después de experimentar ese dolor, ese sufrimiento y ese rescate por parte de Dios a su vida. Amados hermanos, el dolor estará presente en la vida del creyente, pero tenga ánimo porque Dios también está presente en nuestra vida. Entonces hemos de salir de esa instancia de dolor. El dolor en la vida del creyente tiene propósito, por tanto seamos obedientes a Dios y cumplamos el propósito de Dios para el sufrimiento. No le huya al sufrimiento, páselo confiando en Dios y aférrese a las promesas de Dios a su vida. Amados hermanos, aferrémonos a aquel que más ha sufrido en la historia de la humanidad, y aquel que más ha sufrido en la historia de la humanidad sufrió precisamente para que usted y yo el día de hoy estemos acá, disfrutemos la salvación y mantengamos una relación con Él. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Si usted piensa que ha sufrido, mire a Cristo. Si usted piensa que está pasando un momento de dolor y de aflicción, mire la cruz de Cristo y dése cuenta que hay alguien que sufrió más que usted, pero Él sufrió para comprar nuestra vida y mantenernos cerca de sí.